¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Lego Reacción y bienvenidos a una reacción por primera vez a Electrify. Vamos a descubrir el sonido de esta banda en ascenso. Recientemente no sé cuánto tiempo tendrán ellas de formación, pero están dando mucho de qué hablar en las últimas semanas porque están empezando a dar unos pasos importantes en la carrera de cualquier banda. Me gusta, me parece está perfecto. Entiendo que siempre hay una comparación que a veces puede llegar a ser tediosa porque ellas se nota, y yo las conozco desde de haber visto algunos videos de ellas tocando canciones de The Warning. Poquito, no he visto mucho, he visto poquito y me parece que suenan muy bien. Pero no me gusta cuando se ensañan con ellas porque se parecen a The Warning, o porque tocan las canciones de ellas, o porque parece que las imitan, cosa que puede ser, pero yo no voy a ponerme a juzgar. Y como siempre pasa, y como hemos visto muchas veces que ha pasado con The Warning, gente que las critica porque cantan en inglés. Seguramente esa gente tiene remeras de Creator, remeras de Scorpions, fueron a ver Stratovarius, les gusta Nightwish y cosas así, escuchan Halloween y critican a estas chicas porque cantan en inglés. Vayan a lavarse el culo, sucios de mierda. Perdón, vamos a reaccionar a el video oficial de Drive y a conocer el sonido de estas chicas. Claro, y repito, no voy a comparar, no voy a caer en la típica de comparar a The Warning, a ellas con The Warning. Me parece que son uno de los primeros frutos que está empezando a dar The Warning, con su influencia, con la inspiración que han sido y que seguramente son y van a seguir siendo para muchas personas, sobre todo para mujeres jovencitas que les gusta lo que hacen ellas y se sienten completamente identificadas. Así que vamos a apoyar a estas chicas y a todas las que se pueda, que empiezan sus primeros pasos en el mundo del rock. Así que vamos a reaccionar a Drive de Electrify. Les dejo por acá primero el QR de mi Buy Me a Coffee por si me quieren recomendar algo en particular o si simplemente quieren pasar a dejar su apoyo al canal de esa forma. Ahora sí, no perdemos más tiempo, vamos con Drive de Electrify. 1, 2 y 3. ¡Ojo, el bajo! Entiendo que son dos pares de hermanas, o sea que hay dos hermanas y hay dos hermanas. Eso también me parece muy divertido. Me gustó el sonido del bajo. El bajo está diciendo, escúchenme que yo estoy acá. Y el riff muy hard rockero. ¡Qué buen cambio! A ver, déjenme entender, la cantante y la bajista son las hermanas y la segunda guitarra o la guitarra rítmica o la primera guitarra, no sé cuál es el papel de cada una de las guitarras hasta ahora, la otra guitarra y la baterista son las otras hermanas, porque se parecen bastante. Me gusta. Evidentemente hay cosas de las que se pueden hablar en un punto de vista técnico. Me parece que la pronunciación del inglés todavía está en vías de progreso, pero es muy bueno. A veces hay que entender que cuando uno empieza a hacer las cosas, cuando uno empieza a dar sus primeros pasos, no va a hacer lo bien que va a hacer dentro de tal vez 10 años, 7 años, 15 años, si uno se sigue esforzando y trabajando para mejorar. Es un muy buen punto de partida. Tiene un sonido sólido y una propuesta interesante y bastante fuerte.
Pero evidentemente estamos hablando de una de las primeras canciones que se publican de la banda y todavía entiendo que hay mucho por seguir trabajando. El riff es espectacular. Ahí en esa parte me voy a poner quisquilloso en ciertos aspectos, pero para que se entienda que hay una base muy buena, pero que podría ser un poquito mejor. En esa parte donde el estribillo sube nivel de intensidad, que es muy lindo, me hace falta un coro. A mí me pide un coro. No sé si una octava más arriba de lo que está cantando ella, la voz principal, o un A de fondo, o una simple A de fondo, aireada y una octava más arriba, y sería te amplifica la atmósfera de la canción un montón. Algo así. Qué linda voz que tiene. Cuidado. Qué buena pausa. Bueno, amigas y amigos, eso fue Drive de Electrify, el video oficial, una canción muy linda. Se nota que hay mucho potencial que tienen las chicas. No he buscado los nombres, así que en realidad sí busqué los nombres, pero no me los acuerdo. Me acuerdo del hecho de que sí son dos pares de hermanas que están actuando en la banda, y me gusta el sonido, me gusta, hay mucha materia prima, mucho potencial para seguir explotando, y me gusta que lo hagan y que no tengan miedo a hacerlo, que no tengan miedo. Va a haber mucha gente que las critique, seguro que sí. Lo hagan bien o lo hagan mal, va a haber siempre alguien que los critique. De buena forma, de mala forma, con odio, con amor, porque una crítica a veces con amor sirve, y si está bien hecha y bien fundamentada, es válida. Y seguramente va a haber muchas piedras en el camino. Pero me parece que hay muy buen sonido, hay muy buena materia prima, muchas muy buenas ideas. Lo único que queda es apoyarlas y esperar a que sigan su camino y ver a dónde las lleva el rock.
Así que si les gustó el video, déjenme su like. Si se quieren suscribir al canal lo pueden hacer y van a ser más que bienvenidos. Y nos estaremos viendo pronto. Tal vez con más de ellas, aunque tienen poquito en su canal oficial. Este video, y creo que había un par de videos más, ahora no me acuerdo. Pero sé que hay también algunas cositas por reaccionar. Y si no las conocían y les pareció buena la propuesta, suscríbanse a su canal y déjenle un lindo like en el video. Al mío también, primero evidentemente suscríbanse al mío y después van al link que les dejo en la descripción. Entran a su video oficial, le dejan su like, lo ven otra vez más, sin cortes, sin pausa, y le dejan una linda suscripción y un lindo mensaje de apoyo y de aliento a las chicas que son valientes y súper rockeras. Así que nos vemos la próxima, un abrazo enorme y gracias por ver el video. Chau chau.